Pues nada, bienvenidos a esta tarde. Somos pocos, pero somos fieles y felices que tenemos aquí, pues bueno, esta tarde a Jordi Dosa, nuestro amigo, gran traductor, poeta. ¿Qué voy a contar de Jordi Dosa que no sepáis y que no sea todo maravilloso? Así que estamos muy contentos de recibirle y esta vez pues para hablarnos de Cuervo, de este personaje magnífico que ya ahondaremos en él, o ya habéis ahondado en el seminario, así que será un encuentro extendido y una continuación de este encuentro que hemos tenido hace un momento. Así que nada más que darte las gracias, Jordi, y ya sabes que estás en tu casa. No te presento ni digo biografía porque todos te conocemos y te admiramos, así que bienvenidísimo y muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, estamos como familia, pero bueno, de verdad esto es una prolongación en parte del seminario que acabamos de tener con el grupo de Nacho Miranda, algunos de los cuales estáis aquí con nosotros. Y bueno, es un poco raro esto de estar aquí solo y presentar el libro solo, pero es verdad que cuando empecé a pensar en alguien, digo, bueno, no voy a informar a nadie ni molestar a nadie para que tenga que trabajarse el libro. Hacemos una presentación sucinta y sobre todo decimos unos poemas y añadimos un poquito de información también en forma de texto, ¿no? Bueno, como acabo de comentar en el seminario, estamos presentando esta reedición. Alguien de manera muy simpática le llamaba el Cuervo Redux. Esta reedición de una vieja traducción que se publicó en Interior hace ya 26 años y medio, que es este libro, ¿no? Cuervo, de la guía de las canciones del Cuervo, de Ted Hughes, publicado originalmente en el año 72, bueno, 70 primero y luego 72, una reedición, y publicado, como digo, por Interior en el año 99. Un libro que, como comentaba a los alumnos del seminario, del taller, yo tengo la sensación de que he pasado un poco sin pena ni gloria. Sin embargo, bueno, fui descubriendo con los años que bastante gente pues, lo tenía en sus lecturas y que había como despertado bastante interés, ¿no? E incluso fascinación. Bueno, con el tiempo surgió la posibilidad de editar esa traducción, pero claro, después de 25 años o 24 años, cuando surgió el proyecto, pues lo que uno quería era hacer la traducción entera porque uno sabe más, o cree que sabe más, hay más experiencia. Y esta traducción la hice casi como, bueno, pues entre los 25 y los 30 años y bueno, pues hace mucho tiempo. O sea que lo que hemos hecho en este libro es rehacer la traducción antigua, añadir poemas de ese ciclo que conocimos después, cuando se publicó la poesía completa, añadir una nueva introducción y añadir yo creo que un aparato de notas interesante que cuenta mucho la génesis, que da mucha información lateral, ¿no? Y complementaria y que ayuda a entender un poco el mundo de los poemas. Y en realidad un libro así no existe ni siquiera en Gran Bretaña. Bueno, tanto a Criller, a Aníbal, el editor de Criller, como a mí, nos hace un poco de ilusión saber que bueno, pues este libro en realidad no existe en Inglaterra porque allí siguen publicando el libro tal cual se publicó en 62. Pero los poemas que forman parte, digamos, de este mundo, de este ciclo, que son unos 30 más, no están, no aparecen en esa edición. Entonces nosotros nos hemos reunido todos, como digo, y hemos hecho lo que decimos que es el ciclo completo, pero en realidad el ciclo completo no existe, porque este libro, en sus dos versiones, o en cualquier versión, siempre va a ser una muestra o una especie de resto de lo que Hughes en algún momento proyectó y que nunca fue capaz de hacer, ¿no? De tener la idea de hacer un libro mucho más ambicioso, más complejo, más largo, y finalmente, bueno, pues él sacó estos poemas que bueno, pues compendian, dan una imagen de este personaje. Este es un libro radicalmente distinto a cualquier otro libro de la poesía contemporánea, occidental, europea concretamente, pero digo en general occidental. Es un libro radicalmente distinto a cualquier cosa que hayamos leído antes o después. Y en realidad tampoco tienen. Es verdad que él trabajó en esta vena, en un par de libros más, o menos mitad, pero ya de una manera un poco menos radical, que por el pueblo es un libro muy radical.
y ahora explicaré por qué. Tiene más que ver con la admiración y con el carácter magistral que Hughes atribuía a la poesía primitiva, a la poesía oral de los pueblos primitivos, los indios africanos, nativos americanos, de los pueblos africanos, de tribus polinesias, etcétera, etcétera. Todos esos poemas él los había leído, la poesía primitiva la había leído, por ejemplo, en un libro que fue un libro para Canetti, que se llama Especímenes de la cultura de la Bushman Culture, o en libros de Joseph Campbell, o en la diosa blanca Robert Grace. Hay una serie de libros de la primera mitad o primeros los primeros casi 3 tercios del siglo XX, que fueron muy importantes para Hughes y que lo conectaron con ese tipo de poesía. Y efectivamente lo que hace Hughes en este libro es crear una especie de mitología nueva, suya propia, en torno a una figura, el cuervo, que es una contrahechura del ser humano. Está bien muchas otras cosas más, pero en parte también es una contrahechura del ser humano, una especie de golem, ¿no? Mitad persona, mitad animal. Y este cuervo es, como decía antes también en el seminario, héroe, víctima, villano, pícaro, en fin, cumple muchos papeles. A veces protagoniza las historias, los poemas, a veces es la víctima de lo que ocurre en los poemas, a veces cuenta o narra una historia, a veces no aparece para nada, ¿no? Los poemas tienen que ver con el mundo del cuervo, pero él no aparece en los poemas. Son, como digo, es un personaje que está ahí en maneras muy distintas. Pero efectivamente es la forma que tiene Hughes de dramatizar una serie de conflictos que son tanto personales como sociales como existenciales. Es un libro que está escrito en la posguerra europea, bajo la sombra de los campos de concentración y de la destrucción de Europa. Está escrito también bajo la sombra de la amenaza nuclear, que está muy presente, en algunos poemas de manera muy evidente. Luego leeré un poema que tiene que ver con esa amenaza. Está evidentemente también escrito a la sombra de la guerra de Vietnam, que en él revive los recuerdos heredados de su padre, que fue combatiente en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, de ahí la continuidad de esa visión de la guerra. Está escrito también a la sombra del creciente misticismo y cientifismo de la sociedad occidental, de un racionalismo destructor de la naturaleza, destructor del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también hay la dramatización de sus propios avatares biográficos, ¿no? El suicidio a principios del año 63 de su mujer, de su esposa Silvia Plath, y el posterior suicidio de su segunda pareja, Asia Goodman, en el año 69. Es decir, son elementos biográficos que no podemos obviar porque evidentemente están en el libro. Bien, es verdad que el libro ya estaba escrito cuando murió Asia, ¿no? Pero en cualquier caso hay una visión muy oscura de la existencia, una visión negra, solo salvada por, como decíamos antes también en el seminario, por abundantes gotas de color negro, de mordacidad, de locacidad, incluso también de obscenidad. Voy a leer un poema y por ese poema, digamos, quiero dar un poco el tono del... Voy a leer el primer poema en 2 partes, que dura 2 líneas. Negro era el sinojo, negro el talento, negro era el corazón, negro el hígado, negro los pulmones incapaces de chupar la luz, negra la sangre en su túnel viloso, negro las entrañas, días enormes, negros también los músculos luchando por la luz, negros los nervios, negro el cerebro con sus espantadas visibles, negra también el alma, el enorme tartamudeo del grito que al hincharse no pudo pronunciar su son.
Negra es la húmeda cabeza de la nutria levantada. Negra es la roca hundiéndose en la espuma. Negra es la hiel que yace en el lecho de la sangre. Negro es el globo terrestre a una pulgada de profundidad. Un huevo de negrura donde el sol y la luna alternan sus climas para incubar un cuervo. Un arco iris negro, inclinado en el vacío, sobre el vacío, pero grande. Este es el poema inicial del libro y es una de las múltiples historias del nacimiento o de la génesis de Cuervo, de este personaje. Como decía antes, Cuervo es una contrahechura, es una especie de golem, ¿no? Es un Frankenstein también, si queréis. Es el intento de crear un ser que en algunos de los relatos que daba Hughes, el origen del Cuervo, rivalizaba con él. Es decir, que simbolizaba al ser humano, pero también era un rival del ser humano. Y en algunos también de esos cuentos, Hughes comenta que el Cuervo es el hijo, la creación de la pesadilla. La pesadilla sería una especie como de antidios o de dios alternativo, ¿no? De dios oscuro. Y si Dios había creado al hombre, pues la pesadilla crea a Cuervo. Y lo crea para desafiar a Dios. Y Cuervo, de hecho, se presenta ante Dios y, bueno, pues Dios lo somete a toda clase de pruebas en las que Cuervo sale siempre victorioso o al menos sobrevivir a esas pruebas. ¿Qué significa eso? Que Cuervo representa el principio vital irreducible, ¿no? El principio vital que sobrevive a toda clase de teorizaciones, como digo, de pruebas, de desafíos y en ese sentido es terco, es testarudo, es porfiado, resistente y es también un entrometido, que se mete en la creación de Dios y lo arruina todo, ¿no? Y de alguna manera delata todos los fallos de la creación. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que sería esa beta de humor negro, local, con un cierto grado de obscenidad, pero que también tiene que ver con los relatos primitivos de dioses torpes o de dioses traviesos, ¿no? Está este poema, que es una pequeña fábula, pues un pequeño cuento, que se titula La primera lección de Cuervo. Y tiene que ver con ese elemento que tiene el Cuervo, el personaje de Cuervo, que es una especie de trickster, una especie de pícaro burlón, que todo lo que intenta hacer sale mal, ¿no? Pero al salir mal, pues revela algo del mundo en el que vivimos. Dios trató de enseñar a hablar a Cuervo. Amor, dijo Dios, di, amor. Cuervo boqueó y el gran tiburón blanco se zambulló en el mar y bajó dando vueltas, descubriendo su propia voluntad. No, dijo Dios, venga, di, amor, amor, tú puedes. Cuervo boqueó y una mosca azul, una tsetse, un mosquito, salieron zumbando y se posaron en sus tubulos respectivos. Venga, un último intento, dijo Dios. Di, amor. Cuervo convulso boqueó, tuvo arcadas y la enorme cabeza sin cuerpo del hombre germinó de la tierra con ojos hostigantes, farfullando reproches. Y Cuervo volvió a tener arcadas antes de que Dios pudiera evitarlo. Y la vulva de la mujer cayó sobre el cuello del hombre y se contrajo. Juntos forcejearon sobre la hierba. Dios se esforzó por separarlos, los maldijo, lloró. Sintiéndose culpable, Cuervo se fue volando. Uno de las ideas, uno de los poemas, digamos, más terribles del libro es un poema en el que Cuervo no tiene presencia, es simplemente el narrador del poema, y es un poema que se alimenta, como decía antes, de dos sombras, ¿no? Por un lado, los recuerdos del padre de Ted Hughes en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y, obviamente, la visión de la guerra de Vietnam
antes había sido la guerra de Indochina, de Corea, en fin. Y es un poema que se titula Cuervo narra la batalla, es uno de los poemas más extensos, pero también yo creo que es un poema muy potente que vale la pena leer. Fue una batalla horrible. El ruido era tan fuerte como los límites del ruido podían tolerar. Más altos los chillidos, más hondos los gemidos, de lo que cualquier oído podía soportar. Muchos tímpanos reventaron, algunos muros se desplomaron, intentando huir. Todo forcejeó para cruzar esa desgarradura ensordecida, como un torrente en una cueva oscura. Los cartuchos detonaban según el planeado. Los dedos lo mantenían todo en marcha, de acuerdo con el entusiasmo de las órdenes. Los ojos ilesos eran letales de necesidad. Las balas seguían su curso perforando terrones de piedra, tierra, piel, perforando cuadernos, intestinos, sesos, dientes, cabellos, según leyes universales. Y las bocas gritaban mamá desde las trampas repentinas del cálculo. Los teoremas rasgaban a los hombres en dos, y ojos cegados por el shock veían la sangre perdiéndose como desde una tubería en los vacíos interestelares. Rostros apisonados contra el barro, como en la confección de máscaras mortuorias, sabían que ni siquiera en la superficie del sol podían aprender más y más directamente. La realidad les estaba dando su lección, su revoltijo de ciencia y evangelios, con aquí, por ejemplo, un cerebro en las manos, y aquí piernas colgando de la copa de un árbol. No había más salida que la muerte. Y no obstante, la lucha prosiguió. Sobrevivió a plegarias y relojes resistentes, y agotó cuerpos en excelente forma, hasta que los explosivos se agotaron y un cansancio infinito sobrevino, y cuanto fue quedando, miró lo que quedaba. Y entonces todos se echaron a llorar, o se sentaron demasiado exhaustos para llorar, o se tendieron demasiado exhaustos para llorar, perdón, demasiado heridos para llorar. Al aclararse el humo quedó claro que esto había ocurrido demasiado a menudo antes y volvería a ocurrir demasiado a menudo en el futuro, y ocurría muy fácilmente. Los huesos se parecían demasiado a ramas y listones, la sangre se parecía demasiado al agua, los gritos al silencio. Las muecas más horribles se parecían demasiado a huellas en el barro, y disparar algo en el abdomen se parecía demasiado a encender una cerilla o invocar una bola en la florera o romper un recibo en dos. Hacer saltar el mundo en 1000 pedazos era como dar un portazo o dejarse caer en una silla exhausto de ira, como saltar uno mismo en pedazos, lo que es muy fácil y tampoco tiene consecuencias. De manera que los supervivientes se quedaron. Y la tierra y el cielo se quedaron. Todo asumió su fuerza. Ni una hoja tembló, ni hubo sonrisas. Bien. Una de las ideas también interesantes del libro es la relación que tiene Cuervo con el lenguaje, y el poeta con el lenguaje. Digamos que Cuervo es el cuarto libro de Hughes. Hughes empieza a publicar en el año 57, Cuervo se publica en el 70 originalmente, y en ese espacio él publica 3 libros anteriores, 3 libros previos. Y él empieza desde una poesía muy formalizada, muy formal, ¿no? Poemas en estrofas regulares, con el lenguaje implicado, poemas muy hermosos y muy potentes y muy poderosos, pero es verdad que una poesía, como digo, muy bien hecha y muy bien redondeada, con una gran habilidad retórica. Y a medida que va pasando los años 60, recibe la influencia de la poesía extranjera, de poetas, por ejemplo, de lengua española, como Vallejo, como Lorca, que le enseña a soltarse un poco, ¿no? Igual le pasa a Silvia Plath, y a escribir y a ensayar una poesía más suelta. Y hay también una visión escéptica de la retórica y de la palabra. La palabra es evidentemente lo que crea la belleza del poema, pero también la palabra sirve para engañar, la palabra también sirve para esconder el mundo, la palabra también sirve para, con retórica y con la mendacidad a la que puede dar lugar, también permite
oscurecer el asombro, ¿no?, ante el mundo, ¿no?, y una relación sana con el universo. Y hay bastantes poemas en los que el lenguaje y las palabras comparecen, ¿no?, de una manera conflictiva. Y este es uno de esos poemas. Este poema se titula Un desastre. Y aquí sí que aparece Cuervo. Cuervo aparece como una figura capaz. Cuervo es a veces víctima, pero también es un personaje muy astuto. También a veces es capaz de resistir los reclamos, las tentaciones, ¿no?, de ciertos peligros. El poema se titula Un desastre. Llegaron noticias de una palabra. Cuervo la vio matando a gente. Comió bien. Vio cómo reducía ciudades enteras a escombros. Volvió a comer bien. Vio sus heces envenenar los mares. Se puso la alerta. Vio su aliento quemar tierras enteras y convertirlas en ceniza y polvo. Se fue volando y la dejó de vista. La palabra se abría a paso y rezumaba a toda boca, sin pupilas ni oídos. La vio chupar ciudades como si fueran las tetillas de una cerda, bebiéndose la gente hasta que no quedó nadie, todos digeridos en su interior. Hambrienta, la palabra posó sus grandes labios sobre el bulto terrestre, como una lamprera gigante. Luego empezó a chupar, pero su esfuerzo fue cediendo. Solo podía digerir personas. Así que se encogió, arrugándose débilmente, encharcándose como una seta dolorida. Por último, un agua salada, a punto de secarse. Su época había pasado. Todo cuanto quedaba era un desierto quebradizo, donde los huesos de la gente relucían y Cuervo caminaba pensativo. La relación de Cuervo con la divinidad y con Dios también da lugar a varios poemas, y este es uno de los poemas también interesantes del libro en ese sentido, y tiene que ver con esa idea de que si existe un Dios, ese Dios te ama tanto a ti como a tus enemigos, ¿no? Y bueno, esa idea da lugar a este poema que se titula La teología de Cuervo. Cuervo se dio cuenta de que Dios lo amaba. De lo contrario, habría caído muerto. No hacía falta más pruebas. Cuervo se reclinó maravillado en su propio latido y comprendió que Dios hablaba cuervo. El mero hecho de existir era su palabra. Pero, ¿qué amaba las piedras y hablaba piedra? Pues también parecían existir. ¿Y qué hablaba ese extraño silencio que seguía al clamor de sus graznidos? ¿Y qué amaba los perdigones que pateaban los cuervos momificados y colgados de un gancho? ¿Qué hablaba el silencio del pueblo? Cuervo se dio cuenta de que había dos dioses, uno mucho mayor que el otro, amante de sus enemigos y dueño de todas las almas. Antes, en fin, dentro de lo que sean los poemas un poco más humorísticos o más sencillos, está también la idea de que Cuervo es el ave menos musical, ¿no? Es un ave oscura, un ave grande, poco grácil, digo poco musical, que no canta, sino que grazna, y las canciones de Cuervo son canciones estridentes, son canciones ásperas, ¿no? Y en este poema, Cuervo y los pájaros, se establece un contraste humorístico entre Cuervo y otras aves, ¿no? Y entonces vemos que, aunque las imágenes que asocian los otros pájaros a veces son también imágenes modernas y a veces un poco estrambóticas, los versos suelen ser bastante musicales, ¿no? Hasta que llegamos al verso final. Y no digo más porque si no ya esto es un spoiler de categoría. Bueno, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de esa cosa maravillosa a veces de la traducción.
Hay una de las palabras, uno de los pájaros de sonido más hermoso en inglés es el curlew, que es un pájaro endémico de las Islas Británicas, curlew, que en español hay que traducir sí o sí por zarapito. Y claro, que un zarapito hay un universo de distancia. Cuando el águila surcaba limpiamente el amanecer de esmeralda, cuando el zarapito rastreaba el mar la tarde entre un tinterío de copas de vino, cuando la golondrina se zambullía en una canción de mujer en una cueva y el vencejo repasaba el aliento de una violeta, cuando el búho zarpaba lejos de la conciencia del mañana y el gorrión se atildaba con la promesa de ayer, la garza trabajaba lejos del resplandor de la bésera, el herrerillo pasaba zumbando lejos las garras de encaje y el pájaro carpintero tamboreaba lejos del motocultor de Rosalía, y el ave fría brincaba lejos de la lavandería, mientras el camachuelo engordaba la yema del manzano y el jilguero se hinchaba al sol, y el torcecuello se encorvaba en la luna, y el mirlo acuático salía a mirar desde la ola del rocío. Cuervo se dio de bruces contra los desperdicios de la playa, huyendo un lado caído. Hay otra idea del libro, y es la idea de que el ser humano ha reducido tanto su comprensión del mundo, es decir, que la tecnología, la ciencia, el racionalismo, que evidentemente nos han hecho avanzar desde el punto de vista práctico y cotidiano, también han mermado nuestra comprensión de la integridad del universo, ¿no? Y un poco de la grandeza de lo que nos rodea. Y bueno, de esto hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es este cuervo en la playa, donde, digamos, la relación de cuervo con el mar pues también sufre de esa incomprensión radical que lo que hace es generar temor. Oyendo el estallido de los guijos, viéndolos repicar, cuervo se chupó la lengua. Al ver el gris marino aplastado en la montaña de sí mismo, cuervo se ajustó la piel de ballena. Al sentir la salpicadura de la raíz del mar esfumarse en su cresta, sus patas se aferraron a los guijarros húmedos. Cuando el olor de la guarida de la ballena, la cima de la plegaria última del cangrejo, barrenaron su fosa nasal, captó que estaba en tierra. Y supo que captaba algo fugaz del clamor y la convulsión de oro del mar. Supo que era el oyente equivocado del que no se quería ni comprensión ni ayuda. La máxima apertura del cerebro en su cráneo diminuto bastaba para preguntarse con relación al mar, ¿qué podía venir tanto? Bueno, para ir cerrando un poco la lectura, porque luego si alguno quiere hacer alguna pregunta o coloquio, voy a leer dos poemas que se publicaron, de hecho, en la llama, la revista de la Fundación. Y, bueno, por ejemplo, voy a leer el del mar. Este tiene bastante que ver con lo que acabo de leer, el cuerpo y el mar. Y también es más sencillo de entender y creo que también es muy luminoso. Trató de ignorar al mar, pero el mar era más grande que la muerte, igual que era más grande que la vida. Trató de hablar con el mar, pero su cerebro se obturó y sus ojos se fruncieron como ante una llama abierta. Trató de sentir lástima por el mar, pero el mar le dio la espalda como solo algo muerto te da la espalda. Trató de odiar al mar, pero al instante se sintió como una cargarruta de conejo en un acantilado con viento. Trató, aunque solo fuera, de estar en el mismo mundo que el mar, pero sus pulmones no eran lo bastante profundos, y su sangre risueña explotó de un salto como una gota de agua en una estufa encendida. Finalmente se dio la vuelta y se alejó del mar a grandes pasos, como un crucificado, incapaz de moverse. Bueno, hablaba antes de la sombra nuclear, ¿no? Este es un poema en el que tampoco aparece cuervo,
de los poemas que se supone que cuenta, ¿de acuerdo? Y en realidad es un poema que se titula Notas para una pequeña obra de teatro. Es, como digo, uno de esos fantasmagorías nucleares. Primero, el sol aproximándose, creciendo por momentos. Después, ropas arrancadas. Sin despedirse, ojos y rostros se evaporan, los sesos se evaporan. Manos, brazos, piernas, pies, cabeza y cuello, pecho y vientre se desvanecen con toda la basura del planeta. Y la llama ocupa todo el espacio. La demolición es completa, salvo por dos extraños artículos que persisten entre las llamas. Dos supervivientes, moviéndose ciegamente entre las llamas. Mutaciones, como en casa en el resplandor nuclear. Horrores, peludos y babosos, lustrosos y en carne viva. Se husmean mutuamente en el vacío, se acercan, se anudan el uno al otro. Parecen comerse mutuamente, pero no se están comiendo mutuamente, no saben qué más hacer. Han empezado a bailar un extraño baile, y esta es la boda de estas simples criaturas, celebrada aquí, en la oscuridad del sol, sin invitado ni Dios. Bien. Voy a leer la canción de Amor Larson. Este es un poema, quizás es uno de los poemas más abiertamente que se podrían leer e interpretar de una forma autobiográfica, ¿no? Yo creo que remite bastante, pues un relato bastante inmediato de su relación con Silvia Plath, ¿no? Tiene una visión, es una visión bastante negativa, como veréis, para ser una canción de amor. Luego el otro poema, que dialoga con este, que está en el libro posterior, pero porque me gustaría cerrar esta lectura en tono positivo. Y entonces leeré un poema que es un poco como el contrapunto de esta canción. Él la amaba y ella lo amaba. Los besos de él la vaciaban de todo pasado y futuro, o eso intentaban. No tenía otra apetencia. Ella lo mordía, lo mordisqueaba, chupaba, lo quería completo dentro de ella, a salvo bien seguro para siempre jamás. Los grititos de ambos alteraban las cortinas. Los ojos de ella no querían que nada se escapara. Su apariencia tomó las manos de él, sus muñecas, sus codos, y las clavó. Él la agarró fuerte para que la vida no se la llevara en aquel instante. Quería que todo futuro cesara, quería caerse abrazado a ella, del borde de aquel instante hacia la nada, o hacia lo eterno, o lo que hubiera. El abrazo de ella era una prensa enorme que lo imprimía en sus huesos. Las sonrisas de él eran los altillos de un palacio de hadas, donde el mundo real nunca llegaría. Las sonrisas de ella eran mordeduras de araña, por lo que él se tumbaba hasta que ella tenía hambre. Las palabras de él eran ejércitos de ocupación, las risas de ella eran las tentativas de un asesino. La apariencia de él eran balas, puñales de venganza. Los vistazos de ella eran fantasmas en la esquina con horribles secretos. Los susurros de él eran lágrimas y gotas militares. Los besos de ella eran abogados escribiéndose en pausa. Las caricias de él eran los últimos anzuelos de un náufrago. Los trucos eróticos de ella eran chirrido de cerraduras. Y los grandes gemidos de ambos rectaban por el suelo, como un animal que arrastra una gran trampa. Las promesas de él eran la mordaza del cirujano. Las promesas de ella en abrir una tapa de los sesos. Ella sería un broche con ellos. Los votos de él extrajeron a ella todos sus nervios. Él la enseñó cómo hacer un nudo de amor. Los votos de ella bañaron los ojos de él en formol, al fondo de su cajón secreto. Los alaridos de ambos se adherían a la pared. Sus cabezas se abrieron en el sueño como las dos mitades de un melón, pero el amor es algo difícil de parar. Mientras dormían enlazados, se intercambiaron brazos y piernas. Mientras soñaban, sus cerebros se secuestraron mutuamente. Al despertar, llevaban puesta la cara del otro. A un pobre tono, a ver si lo encuentro.
Rey de la Carroña. Su palacio es de calaveras. Su corona son las últimas astillas de la vasija de la vida. Su trono es el platíbulo de huesos, el potro y la rucha final de la cosa colgada. Su túnica es el negro de la última sangre. Su reino está vacío. El mundo vacío, del que el último grito partió aleteando inmensa, desoladamente, hacia la ceguera y sordera nubez del abismo, para volver encogido y silente, reinar sobre el silencio. Uno de los motivos del libro, que digamos, con los viejos cuentos tradicionales, populares, de los pueblos primitivos, es la metamorfosis, el hecho de que las cosas se transformen, ¿no? De que una cosa se vaya transformando en otra, un poco como Proteo, ¿no? El hijo del mar, Calatrava se convierte en otra cosa. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Y este es un poema sobre la visión estética que también Hughes tenía del lenguaje o de las palabras, como hablaba antes, son incapaces de apresar o de estar a la altura, de ser fieles a la riqueza, de la diversidad, de la intensidad del mundo. Y este poema se titula, es un poema más ligero, también por aligerar un poco la lectura, y se titula Cuervo sale de caza. Cuervo decidió probar palabras. Imagino algunas palabras para la tarea. Una jauría espléndida, perspicaces, ruidosas, bien alistadas, con buenos dientes. No las habían podido criar mejor. Señaló a la liebre, que ya fueron las palabras, ruidosas. Cuervo era cuervo, sin reservas, pero ¿qué es una liebre? La liebre se convirtió en un dulce dormidor. Las palabras lo rodearon quejándose y ladrando, rudosas. Cuervo convirtió las palabras en bombas que reventaron el búnker. El búnker fueron 1000 pedazos, una bandada de estornidos. Cuervo convirtió las palabras en escopetas que abatieron a los estornidos. Los pájaros cayeron en forma de aguacero. Cuervo convirtió las palabras en un embalse para recoger el agua. El agua se volvió un terremoto y devoró el embalse. El terremoto se convirtió en una liebre y ésta se echó al monte tras comerse las palabras de Cuervo. Cuervo se quedó mirando a la liebre saltarina, mudo de admiración. Bueno, y por último, dos poemas más líricos. Este ya lo leí en el seminario, pero lo voy a leer, que es Cómo Agua empezó a jugar, y que también es una de las canciones que podía cantar Cuervo, pero bueno, en realidad en el libro aparece como una canción esquimal. Y es un poema en el que Hughes de alguna manera está también proponiendo un origen, una historia del origen para el agua. Agua quería vivir, fue hasta el sol, volvió llorando. Agua quería vivir, fue hasta los árboles, ardieron, volvió llorando, se pudrieron, volvió llorando. Agua quería vivir, fue hasta las flores, se arrugaron, volvió llorando, quería vivir. Fue hasta el útero, encontró sangre, volvió llorando. Fue hasta el útero, encontró cuchillo, volvió llorando. Fue hasta el útero, halló gusano por el mundo, volvió llorando, quería morir. Fue hasta el tiempo, cruzó el portal de piedra, volvió llorando. Fue buscando por todo el espacio la nada, volvió llorando, quería morir, hasta que se agotó el llanto, tendida al fondo de todas las cosas, hasta la extenuación, hasta la transparencia. Bueno, hasta aquí la lectura de lo que es Cuervo, que es una pregunta. Pero antes de terminar la lectura, quería leer otro poema, escrito pocos años después, también en los años 70, y que es un poco como decía antes, la cara de la cruz de Canción de Agua, donde en ese poema hay una visión absolutamente, creo que negativa, y luego una visión violenta y destructiva del amor. Este otro poema, titulado
más sana y más productiva. Tenemos que pensar como en dos robots, dos humanoides, pero que están vivos, ¿no? Que también son orgánicos. Y que también, aquí también hay un poco ese mundo, como decía un poco, pues, cataclísmico, ¿no? Catastrófico, pero no digo los programas juntos. Ella le da los ojos, los encontró entre escombros, entre algunos escarabajos. Él le da la piel, fue como si la sacara de la nada y la extendiera sobre ella. La timidez y la sorpresa la hace llorar. Ella ha encontrado manos para él, las encaja en sus muñecas. Las manos no saben de su asombro, la están acariciando entera. Él ha ensamblado su columna vertebral, limpió las piezas con cuidado y las va colocando en un orden perfecto, un puzzle sobre un mano. Pero él está inspirado. Ella se inclina doblándose de un lado y otro, usándola y riéndose incrédula. Ahora ella le trae los dos pies, los está conectando de manera que todo su cuerpo se ilumina. Y él le ha confeccionado una nueva cadera totalmente equipada y con unos elásticos brillantes y engrasados. Está puliendo cada parte. Ni él mismo se lo acaba de creer. Siguen llevándose mutuamente al sol. Descubren que es posible probar cada primicia a cada paso. Y ahora ella pone en pie para elevar las placas de su cráneo hasta que las junturas se vuelven flexibles. Y ahora él le conecta la garganta, los pechos y el hoyo del estómago con un solo cable. Ella le da los dientes, atando sus raíces al carrete de su cuerpo. Él imprime pequeños círculos en la yema de sus dedos. Ella cose su cuerpo con puntadas de seda púrpura y resistente. Él aceita los delicados piñones de su boca. Ella incrusta volutas minuciosas en los pliegues de su nuca. Él ensarta en su sitio interior de los ojos. Y así, gimiendo de alegría, con gritos extasiados, como dos dioses de mármol, revolcándose entre la nube, pero con infinito esmero, se llevan mutuamente a la perfección. Bueno, hasta aquí la lectura. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos. ¿No? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Sí. En el poema que has leído de Canción de Amor, Sí. se enumeran 16 ítems. Sí. 7 de él, 7 de ella y 2 de ambos. Los únicos 2 sexuales son los de ella. Habla de besos y de trucos eróticos. Sí. Y si el espíritu de ese texto, como has dicho tú, es la negatividad de la convivencia en pareja, Sí. con todo lo que vino después en la vida de Ted Hughes, Sí. es como lo que me estás contando. A ver, la única razón por la cual yo veo que también esto es un poco pronto, porque yo creo que además hay un él y una ella, pero habla de un individuo de 7 años, ¿no? Lo único que recuerda, por ejemplo, fueron 7 años que estuvieron juntos, son algunas pistas que va dejando, pero yo no puedo interpretar el poema en términos negativos, puedo decir que hay una visión negativa que parece que se desprende, ¿no?, de su propia experiencia vital. Y sobre todo en contraste con el otro texto que nos ha leído de otra pareja, ¿no? Sí, este nuevo texto lo he leído porque el mundo a que pertenece este texto está sacado de un libro posterior, pero vamos, 4 años posterior, que es Pájaros en la caverna, que es un libro muy simbólico y un poco el mismo lenguaje, un poco todo lo de cuerpo, pero curiosamente está hecho para, digamos, es una celebración, ¿no?, del amor y de lo que cada uno aporta al otro, ¿no? Y es una celebración de la aportación, pero en términos físicos, lo cual también es sorprendente en este poema. Y es un poema muy original, porque, como digo, parecen 2 robots que se están completando mutuamente, ¿no? En el otro poema lo que yo supongo que hay también es hay una gran diferencia de actitud entre ellos dos. Y esto es una pequeña anécdota biográfica, pero yo
Cuando Hughes y capaz se conocen, Hughes es un chico joven, tiene 26 años, que tiene muchos poemas así repartidos en carpetas o algunos publicados en revistas, pero es un tipo que no tiene absolutamente ningún tipo en ese momento de ambición, o sea, tiene cierta ambición literaria y quisiera publicar, pero es un tipo muy desorganizado, muy poco profesional, él vive a su aire, ¿no? Iba con su mano trabajo, así un poco de poca monta, hasta que conoce a Silvia Plath, que es una americana profesional, estudiante becada, que es una perfeccionista, que trabaja con una... ¿no? Y que lo primero que hace es le monta el libro a Hughes. El primer libro de Hughes es ella que coge los poemas, elige los poemas mejores, los mecanografía y los manda a un premio en Nueva York. Un premio en el que están Oden, Marianne Moore y no sé quién más, pero vamos, 3 jurados importantísimos. Y le dan el primer premio. Pero el premio lo consigue Hughes porque es ella la que ella tiene, digamos, esa cultura americana del profesionalismo, de que tú cobras por tu trabajo, por tus cuentos, por tus poemas, quiere publicar en revistas, ella aspira a publicar en las mejores revistas, que le paguen bien. Hughes era un poco... Luego sí, luego se convirtió en profesional, pero fue ella quien lo enseñó, ¿no? Y se convirtió en escritor profesional y vivió muchos años y además, bueno, no era muy astuta, ¿no? Pero no, un poco al principio. Entonces yo creo que hay un poco ese contraste entre lo que sería, bueno, esta cosa yankee, ¿no? Todo está muy bien trabajado profesionalmente y bueno, Hughes era un muchacho un poco desastre, ¿no? En fin, años 50 en Londres, pues había trabajado incluso en un zoo, como profesor, como doblador de películas, o sea, era un poco una lana así que no se acaba de aclarar. Y quien lo puso un poco en vereda fue, y eso yo creo que al final, pues a lo mejor también terminó siendo parte del problema, no lo sé, pero bueno, por ahí van los tiros. Sí. Yo no sé si, para ver cómo suena sobre todo lo que ha comentado, lo de que este libro supone un cambio retórico, Sí. si podría leer algún poema aunque sea corto en inglés para... Sí, por para ver supuesto. cómo suena. Ya lo hice en el... A ver, lo que ocurre aquí, como decía yo al principio, Hughes empieza como un poeta, como digo, muy formal, ¿no? Los poemas son a veces intrincados y bueno, él se va soltando. Pero también Silvia Plath, los dos se van soltando, ¿no? Y esta es la respuesta de Hughes a Ariel. Pero bueno, a lo que voy. En este libro él acusa 3 influencias. Por una parte, la influencia de la poesía primitiva, no popular, primitiva, la influencia de la poesía del este europeo, que era una poesía mucho más seca, irónica, era la poesía, digamos, post-holocausto, y es una poesía, pues, Herbert, Popa, Vasco Popa, Pilinski, eran poetas húngaros, polacos, serbios, que habían vivido, digamos, el nazismo y el stalinismo, ¿no? Entonces, eso les había quitado por completo cualquier ilusión con respecto al uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizan una poesía muy seca y muy irónica. Y eso también lo acusa él. Y luego la influencia, por ejemplo, de la poesía europea, incluso la poesía española, o la lengua española. Hughes fue un gran lector, vamos, no sabía español o sabía, tenía nociones, pero fue un gran lector de Lorca. Y de hecho tradujo, al final de su vida tradujo Bodas de Sangre. Hizo una versión para la escena de Bodas de Sangre de Lorca. Entonces, bueno, Entonces, en este libro, pese a todo, él trabaja mucho con un inglés a veces muy seco, muy literado, con mucha consonante, un poco brusco, y bueno, a veces hay ejemplos de esto, pero a ver si encuentro un poema medianamente apañado para que no os tengáis que... Bueno, puedo leer El cuervo tiranosaurio, que es un poema que leí en el seminario. Lo leo primero en español, si quieres, y luego lo leo en inglés. Que tiene que ver con una visión que tiene, porque Hughes también tiene una visión, cuando él era un gran amante de la naturaleza, pero él tampoco se hace ilusiones sobre lo que era el mundo natural. El mundo natural era muy cruel.
Y el mundo natural es un mundo donde uno consume para poder, ¿no?, para poder reproducirse y reproduce para poder asegurar la supervivencia de la especie, ¿no? Y donde realmente la vida desnuda puede ser muy cruel. Y donde todos somos un poco, donde hay, digamos, donde todos acabamos matándonos a las demás especies y a los demás, ¿no? Entonces, bueno, este poema se titula Cuervo Tiranosaurio. La creación era un temblor de voces, un cortejo de duelo y de lamento que llegaba a oídos de cuervo, quien miraba a su alrededor amedrentado. El cuervo de un vencejo pasó huyendo palpitante de insectos y su angustia cuanto había comido. El cuerpo del gato se retorció, amordazando un túnel de luchas a muerte inminentes. Venga, sonrió. Y el perro era una bolsa de filtro a reventar, con todas las muertes que había tragado por la carne y los huesos. No era capaz de digerir sus chillidos finales. Su grito informe era un gargajo de aquellas voces. Hasta el hombre era un matadero andante de inocentes. Su cerebro incineraba el clavo. Cuervo pensó: ay, debería tal vez dejar de comer, tratar de convertirme en la luz. Pero su ojo vio una larva y su cabeza, súbita como un feto, la murió. Y escuchó y oyó sollozos, larvas las apuñalaba sollozando. Entre sollozos caminaba y apuñalaba. Y así llegó la redondez del ojo, la sordera del oído. Creation quaked voices. It was a cortege of mourning and lament. Crow could hear, and he looked around fearfully. The swift's body fled past, pulsating with insects and anguish, all it had eaten. The cat's body writhed, bearing a tunnel of incoming death struggles, sorrow and sorrow. And the dog was a bulging filter bag of all the deaths it had gulped for the flesh and the bones. It could not digest the screeching finales. Its shapeless cry was a blot of all those voices. Even man, he was a walking abattoir of innocence, his brain incinerating the abattoir. Crow thought, alas, ought I to stop eating and try to become the light? But his eye saw a crowd, and his head trap-sprung, stabbed. And he listened, and he heard, weeping, grabs, he stabbed, weeping, he walked and stabbed. Thus came the eyes roundness, the ears deafness. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos a dejar una cosa que no puede ir más oscura, ¿no? Pero efectivamente, como decía antes, en lo oscuro hay una visión bastante desolada de la existencia, aunque hay momentos de humor, como digo, y de locuacidad, y de obscenidad, y de humor amargo, y de humor negro, muy negro. Estaba pensando en si podía leer un poema, y voy a terminar simplemente, y así terminamos ya con un poema, porque así acabamos, que es uno de los poemas que no están incluidos en el libro original, sino que se publicó este libro se publicó en un cuadernillo con poemas sueltos del ciclo y se titula Amuleto. Y es un ejemplo de esa estructura circular, tipo oblotouros, ¿no? También de ciertas plegarias primitivas, de ciertos hechizos, ¿no? De ciertos conjuros. Y este poema se titula Amuleto. Y con eso terminamos. Dentro del colmillo del lobo, la montaña de Grecia.
Dentro de la pata del lobo, el horizonte de piedra. Dentro del horizonte de piedra, la lengua del lobo. Dentro de la lengua del lobo, las lágrimas de la corza. Dentro de las lágrimas de la corza, la ciénaga helada. Dentro de la ciénaga helada, la sangre del lobo. Dentro de la sangre del lobo, la ventisca de nieve. Dentro de la ventisca de nieve, el ojo del lobo. Dentro